Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear un control Gantt en Vue4Web desde cero de manera sencilla y paso a paso. Durante este paseo veremos cómo crear un control Gantt y aprenderemos a darle formato, añadirle recursos y establecer las relaciones entre las distintas tareas. Finalmente, veremos algunas opciones adicionales y lo probaremos dentro de un entorno real con Viewer. Empecemos. Para crear un control Gantt, accederemos a la paleta de controles y arrastraremos un nuevo objeto de tipo Gantt. Le damos un nombre y hacemos clic en el botón de elipsis para entrar en el diseñador. En unos segundos el diseñador cargará y estará listo para empezar a trabajar. Ahora bien, ¿qué es un diagrama de Gantt? Gantt es una herramienta visual que se utiliza para coordinar, planificar y seguir el progreso de un proyecto. Representa cada una de las tareas en una línea temporal, indicando cuándo empieza y cuándo acaba cada actividad. Por supuesto, algunas tareas pueden realizarse en paralelo si se dispone de mano de obra suficiente, pero otras no, porque serán dependientes entre sí. En la animación podemos ver que hasta que la tarea A no ha terminado, no podemos iniciar la B. Esto puede parecer trivial, pero añade una consideración importante. A veces, añadir al entorno más recursos, es decir, fuerza de trabajo, no produce resultados en menos tiempo. Es tarea de la persona que planifica encontrar la forma de paralelizar al máximo, siempre que sea posible, reducir interbloqueos entre tareas de los equipos de trabajo, eliminando tiempos ociosos, y gestionar de manera óptima los recursos que tiene para evitar que el presupuesto se dispare. Dejadme que os explique todo esto con un ejemplo trivial. Para que nuestros técnicos puedan instalar y programar los sensores de la Smart City, necesitan haber recibido previamente formación por parte de un experto en IoT y PLCs. Necesitan a alguien que les explique cómo se montan y configuran estos dispositivos. No es hasta haber terminado la formación que los sensores pueden instalarse. Afortunadamente, podemos instalarlos todos a la vez de forma paralela. Basta que cada una de las personas que recibió formación se encargue de uno de ellos y se pongan de acuerdo para trabajar en simultáneo. Sin embargo, según podemos ver en el diagrama, hay un bloqueo de tareas justo al final, puesto que el equipo de desarrollo no podrá acceder a una primera captura de datos IoT hasta que los sensores no estén instalados, funcionando y recogiendo datos. Esto es, precisamente, lo que un Gantt ayuda a visualizar muy bien. Contexto del ejercicio. El ayuntamiento de nuestra ciudad dice estar preocupado por el medio ambiente y decide instalar una serie de sensores por toda la ciudad. Esto incluye pluviómetros, cabalímetros, medidores de la calidad de agua y partículas nocivas del aire. Todos estos datos IoT serán convenientemente almacenados en una base de datos central, procesados por un software hecho a medida sobre un data lake para posteriormente generar informes y cuadros de mando listos para consumir. Sí, estamos ante un proyecto grande y de largo alcance, donde habrá muchas tareas y personas distintas que coordinar. Así que vamos a plasmarlo todo en un diagrama de Gantt para intentar ponérselo fácil al coordinador. Volvamos a Vue4Web. Accederemos a Datos, abrir fuente de datos principal y seleccionaremos Origen de datos SQL. Los datos los tengo en la conexión Smart City. Vamos a obtener datos de la tabla Gantt. Dejaremos la sentencia SQL tal cual y volveremos al diseñador. Es hora de establecer las columnas necesarias para que el Gantt funcione. Para ello, accederemos de nuevo a Diseño, Datos y estableceremos las columnas del Gantt. El primer campo es el ID único de la fila. El segundo, ID de la tarea padre, sirve para poder construir una jerarquía en forma de árbol. Por ejemplo, si el predecesor de la fila con ID 2 es 1, significa que la fila 2 desciende de la 1. Si no desciende de ninguna, porque es un nodo raíz, el predecesor será 0. También deberemos establecer la columna que hará de título de la tarea, el texto que se mostrará en el Gantt, y finalmente las fechas de inicio y finalización de la tarea. Los dos últimos campos, progreso y color, son opcionales. Los veremos más adelante. Una vez hemos establecido todas las columnas necesarias, accedemos a la pestaña General y hacemos clic en Sincronizar columnas.
El Gantt creará automáticamente las columnas necesarias a partir de las columnas de datos establecidas. Como podemos notar, a la izquierda aparecen todas las columnas sincronizadas. Gran parte de esta información no nos aporta nada como usuarios y nos es redundante, así que lo que haremos será ocultar las columnas que no nos son necesarias. Dejaremos únicamente el título de las tareas y sus correspondientes fecha de inicio y finalización. Lo siguiente que haremos será darle formato a las fechas. Para ello, seleccionaremos cada una de las columnas de fecha y le daremos un formato adecuado. Otra cosa que me gustaría corregir es el tamaño de la parte izquierda del Gantt. El control hace un ajuste automático a sus valores por defecto. Como no cabe toda la información, me añade un scroll horizontal. Sin embargo, yo prefiero que la información se vea por completo, así que voy a darle un tamaño fijo a cada columna, 370 para el título y 90 para las fechas de inicio y fin. Finalmente, para ajustar manualmente el tamaño del área, podemos ir a ancho de la lista de tareas y poner un valor. Como 550 es la suma de los valores anteriores, esto ajustará a la perfección y eliminará el scroll. Para eliminar la parte izquierda del diagrama, la lista de tareas, es posible establecer la propiedad de visibilidad de la lista en No, aunque para este ejercicio la dejaremos marcada. Con esto tenemos listo nuestro diagrama de Gantt básico. Si cambiamos a la pestaña General, encontraremos orígenes de datos secundarios. Uno de estos orígenes es el de recursos. En un diagrama de Gantt, un recurso representa a la persona o equipo que aporta la fuerza de trabajo necesaria para que una tarea avance. Cada recurso puede asignarse a una o varias tareas indicando quién se encargará de ejecutarlas. Esta información aparecerá en el Gantt para ayudarnos a visualizar la carga de trabajo y la planificación del proyecto. Los recursos únicamente requieren dos campos, ID y descripción. Habitualmente el ID será un código de empleado o grupo y la descripción el nombre a mostrar. Obtendremos estos datos desde SQL. Hacemos clic en el botón de elipsis, origen de datos SQL, conexión Smart City y haremos una select a la tabla de empleados. No nos hacen falta tantos datos, los reduciremos. Hacemos una select a código de usuario y concatenamos nombre, apellidos y cargo. Guardamos y volvemos al diseñador. Estableceremos código de usuario como ID y nombre como descripción. Ahora toca asignar todas las tareas del Gantt a los empleados que acabamos de añadir. Para ello, haremos clic en el botón de elipsis en Asignaciones. Seleccionaremos nuevamente Origen de datos SQL y la conexión a Smart City. Obtenemos la tabla Asignaciones. Bien, como podemos observar, el campo ID es un identificador único de fila. El ID de la tarea corresponde con el número de fila del Gantt y el ID de recurso con el código de usuario anterior. Guardamos la consulta y establecemos los campos en el editor. Una vez hecho esto, actualizaremos el control haciendo clic en Redibujar y a los pocos segundos aparecerán las asignaciones. También podemos hacer doble clic sobre una tarea para ver los recursos más cómodamente. Para reducir la escala de tiempo del Gantt, pulsamos la tecla Control mientras desplazamos arriba o abajo la ruedecilla del mouse. Ahora mismo, el personal implicado aparece tanto en la lista de tareas como en el propio Gantt. Puede que esto añada sobreinformación. Para que desaparezcan del Gantt general, podemos establecer la propiedad Mostrar recursos en No. Mucho mejor. Volvamos a la pestaña General.
Tal y como mostramos en la introducción, un diagrama de Gantt muestra las relaciones de dependencia entre tareas, o lo que es lo mismo, los bloqueos que se producen y que impiden paralelizar procesos. Para establecer dichas relaciones, haremos clic en Relación entre tareas y haremos clic en el botón de elipsis. Haremos una consulta a la tabla general del Gantt. Si nos fijamos, hay una columna llamada Dependencias. La tarea con ID 27 no tiene ninguna dependencia y por eso la columna de dependencias está en blanco. La tarea con ID 24 sí tiene una dependencia y es relativa a la número 19. Sin embargo, la tarea número 25 tiene varias dependencias, a la 20, 21, 22, 23 y 24. Como podéis observar, la manera en la que los datos indican más de una dependencia es por medio de una separación por punto y coma. El software, por otra parte, requiere que se le indique el origen y el destino de una flecha. Por ejemplo, la flecha de dependencia de la tarea 19 a la 20. Esto choca frontalmente con el layout de datos que tenemos y acabamos de ver, y lo he dejado así con conocimiento de causa, pues realmente es una de las formas más comunes con las que veréis representadas las dependencias. La mayoría de softwares dedicados a diagramas de Gantt, como Microsoft Project o Project Libre, introducen y exportan las dependencias así. Pero no pasa nada, nosotros sabemos hacer magia con SQL y podemos transformar los datos. Tan solo tenemos que crear una selección de ventana para añadir un ID de fila propio a cada resultado y separar en subfilas la columna de dependencias. En SQL Server podemos usar un operador cross-apply por la función string_split sobre el carácter punto y coma. El resto es tan simple como renombrar las columnas con un nombre bonito. Guardamos, establecemos las columnas de relación y pulsamos en redibujar. Lo tenemos. ¿Os acordáis que quedaban dos columnas adicionales en la consulta SQL central? Vamos a verlas. En la tabla de Gantt, ahora disponemos de una columna nueva llamada Progreso. Indica el porcentaje de tarea resuelta. Por simplicidad y a modo de ejemplo, he puesto todos los valores al 100% excepto los últimos. Establecemos la columna de Progreso, redibujamos y hacemos zoom. Como se puede observar, el área de porcentaje se ha cubierto con un gradiente hasta el porcentaje que ha sido completado. Podemos consultar el porcentaje real, como siempre, haciendo doble clic. También podemos cambiar el color de las tareas. No tenemos más que indicar una columna, como la de color, que contenga el nombre HTML o el valor hexa codificado del color que queremos asignar a la tarea. Por otra parte, entre otras opciones disponibles del control, podemos cambiar el día de inicio de la semana, el zoom de tareas por defecto, y algunas opciones estéticas como por ejemplo, si queremos mostrar o no las relaciones entre dependencias, o las líneas horizontales. Y cómo olvidarnos de nuestro tooltip. Para modificarlo, podemos acceder a Diseño de tooltip. De momento no voy a tocarlo. Considero que ya está bien. Sin embargo, no está del todo formateado. De la misma manera que pudimos dar formato a las columnas de la lista izquierda de tareas, también podemos dar formato a los objetos del Gantt. Le daremos un formato corto a los campos de fecha, de inicio y fin. Y al porcentaje, al campo de progreso, un 0N2%. Mejor. Como el campo de progreso no era real y era solo para hacer una demostración, lo voy a quitar, y también del tooltip, para que no aparezca. Listo.
Es hora de hacer el testing final ya dentro de B4 Web Viewer. Como podéis ver, nuestro diagrama de Gantt queda perfectamente representado, pero aún esconde una última sorpresa. Si hacemos clic en el icono de vista y seleccionamos opciones, encontraremos una función llamada Habilitar edición de tareas. Si la activamos, podremos realizar simulaciones temporales. Ahora Viewer nos permitirá desplazar las tareas, relacionarlas creando nuevas dependencias y modificar el porcentaje de progreso de la tarea. Además, al hacer clic, podremos modificar el título, las fechas de inicio y fin, y de nuevo el progreso. Finalmente, podremos ajustar los recursos asignados y añadir nuevos o eliminar los existentes. Solo un pequeño detalle. Todo lo que hagamos aquí, tal y como se especifica en la ventana, es solo una simulación y no se guardará ni tendrá en cuenta. Ahora eres todo un experto en el uso del control Gantt de B4 Web. Síguenos en nuestras redes sociales.